hablar de enfermedades pediátricas. La verdad es que no tenía muchas ilusiones de esta clase porque voy a hablar nomás puras definiciones y lo voy a ir bien rápido, vamos a terminar y ya. O sea, solo voy a hablar de algunas enfermedades y casi nada. ¿Vamos a hacer temprano entonces? No. Muy bien. Entonces vamos a empezar con enfermedades pediátricas. Espero que no haya quedado ninguna duda de lo otro y sigo pendiente, no creo que se me haya olvidado lo de amiloidosis, pero pues no es mucho. Muy bien. Que la imagen te impresionó mucho. No, es una trisomía. Así es una trisomía. 21. ¿Qué pasó? No, bueno, está bien. Está bien. ¿A poco llevan diuréticos? Pero pues es un parte de... Muy bien, entonces... Muy bien, anomalías congénitas son defectos en la estructura, en el fenotipo que se presentan al nacer y pueden venir o no de alteraciones genéticas, no tienen que ser mutaciones, sino que podemos tener algunos otros problemas. Entonces tenemos por lo menos 4 conceptos importantes que entender. El primero son malformaciones. ¿Qué es una malformación? Es una anomalía en la morfogénesis que viene directamente de un proceso intrínseco del cuerpo del bebé. Allí sí, estos generalmente son mutaciones, pero también puede ser la influencia de algún medicamento que está alterando la morfogénesis del paciente. Entonces hay mutaciones generalmente que pueden hacer más propenso al bebé pues, para que tenga una malformación. Y ahí tenemos algunas arriba, el cuadro A, B, C, son malformaciones desde fusión de los dedos, ahí lo pueden ver, y además es polidactilia. Paladar hendido, que es otra malformación, y finalmente un bebé cíclope muy raro. Síndrome de Patau. Muy bien. Disrupciones. Tenemos un órgano que se estaba formando de una manera adecuada, pero hubo una fuerza extrínseca que afectó la formación de. Generalmente se presenta en lo que son membranas amnióticas. Entonces, a veces, por ejemplo, se estaba formando bien un bracito, pero una membrana amniótica se puso alrededor del bracito y ese ya no creció más y quedó chiquito. Como no sé si han visto la película de Scream, que hay un mono que tiene. Ustedes estaban bien chiquitos, así que no vieron esa película. ¿Con la máscara blanca? ¿Eh? ¿De la máscara? ¿De la boca? ¿Y la boca? Sí, pero bueno, en la parodia. Está Scary Movie, que sale alguien con una manita chiquita. Puede ser por una disrupción en el desarrollo de la mano, pero bueno. Era Scary Movie, sí es cierto. Nunca he visto Scream, nunca me llamó la atención. Muy bien. Y las deformaciones vienen de alteraciones extrínsecas en el desarrollo. La diferencia entre deformación y disrupción es que en uno ya se estaba formando bien y hubo algo que altera esa formación, y en el otro de entrada puede ya venir mal. Otro concepto son las secuencias. Una secuencia es una serie de alteraciones que ocurren a partir de un solo defecto. Entonces la secuencia más común es la secuencia de Potter, donde tenemos un evento de oligohidrácneos que pudo haber sido causado por agenesia renal o por algún otro proceso, pero tenemos oligohidrácneos. Y eso causa que el bebé quede aplastado porque no tiene líquido suficiente para poder moverse en su ambiente, y entonces, curiosamente, necesitamos líquido para que pues, todo pueda crecer. Entonces puede tener alteraciones o defectos en la formación de manos, piernas, brazos, pies. La cara, pues imagínense crecer con la cara aplastada por la pared del útero, pues no se va a desarrollar adecuadamente.
Los bebés normalmente cuando ya es hora de nacer estaban nadando para todos lados, pero cuando ya nos vamos acercando a la etapa donde van a nacer, generalmente se ponen hacia abajo, se dan la vuelta en el líquido amniótico y ya se quedan acomodados. Estos niños no podrían nacer. Y también durante esos 9 meses, no exactamente 9 meses, pero durante el desarrollo estuvimos respirando el líquido, y ese líquido es el que va abriendo los espacios para que se formen los alvéolos. Entonces, si no hay suficiente líquido amniótico, pues vamos a tener hipoplasia pulmonar. Bueno, esa sería la secuencia de Potter, como Harry Potter, para que no se les olvide. Muy bien, y síndrome de malformación son varios defectos que se asocian a una sola afectación, que puede ser una infección, una anomalía cromosómica, y entonces pues ya vimos, por ejemplo, síndrome de Down y todo lo que venía, filofilia y... ¿Ya? No, apenas se las iba a cambiar, pero soy bien codo y dije, voy a dejárselas hasta que ya no funcionen y entonces ya se las cambio. Me gusta el riesgo. Muy bien. Muy bien, entonces, causas de anomalías congénitas. ¿Cuál va a ser la principal causa de anomalías congénitas? Ahí está. Desconocidas, muy bien. O sea, la gran mayoría de las veces no sabemos por qué ocurrieron. Y la segunda causa más frecuente de anomalías congénitas, o sea, igual, da la misma, ¿no? Seguimos sin saber, multifactorial. Pudieron haber sido muchas cosas. Y luego de allí, ¿cuál es la causa más frecuente que sí conocemos o que sí podemos identificar causas genéticas? Muy bien. De allí seguimos con factores ambientales y viene todo lo demás, ¿ok? Pueden ser infecciones, pueden ser enfermedades maternas, y eso es la principal causa de malformaciones congénitas o anormalidades congénitas asociadas al ambiente. Puede ser por influencia de medicamentos. No sé si han escuchado, por ejemplo, de un medicamento, no han escuchado, de la talidomida. ¿Sí? Gerontogénico. Okay. ¿Conocen la isotretinoína? ¿Nadie la ha usado? ¿Alguien que haya tenido mucho acné y ahora ya no tiene? Es un tratamiento para el acné, pero normalmente cuando se le va a dar a una mujer hay que confirmar que no está embarazada y que no se embarace durante el tratamiento, porque es teratogénico. Muy bien. Y pues también podemos tener una herencia multifactorial, como ya lo dijimos, donde factores ambientales y genes pues están interviniendo en esto. No me voy a meter muy específico, esto solo lo puse de manera de ejemplo. Si ustedes saben que el desarrollo del embrión hay ciertas etapas que les llamamos etapas críticas. Entonces los pulmones tienen su etapa crítica, el corazón tiene su etapa crítica antes de las 8 semanas, por ejemplo. Y entonces si hay alguna fuerza que intervenga justo en la etapa crítica del desarrollo del órgano, pues entonces va a ser el momento en que vamos a tener alteraciones. Por eso hay ciertos medicamentos que durante el primer trimestre no se administran, pero pasado ese tiempo ya no es tan peligroso administrarlos, y bueno, tenemos que conocer muchas cosas ahí. Entonces, como dice aquí, es una interacción compleja entre teratógenos, ambientales y defectos extrínsecos genéticos, pero bueno, no, esta no es clase de hambre. Entonces, vamos a seguir adelante. Realmente no me gusta hablar mucho de estas cosas y no sé si lo notan, pero bueno. Vamos a pasar a enfermedades pediátricas rápidamente. Una de las primeras que tenemos que prestar atención son las infecciones perinatales. Dos cosas importantes: hay 2 vías de infección en caso de infecciones perinatales. Una es una vía ascendente, o sea, transvaginal, y la otra es una vía transplacentaria, o podemos decir hematógena. ¿Okay? Entonces hay ciertas bacterias, virus que son capaces de atravesar la barrera placentaria y entonces causar enfermedad al feto, y hay otras que por vía ascendente pueden infectar al bebé. En algunas ocasiones no lo infectan hasta el momento en que nace a través del canal de parto. Entonces hay ciertas infecciones que son contraindicación para nacer a través del canal de parto o nacer por vía vaginal. Una de ellas es, por ejemplo, infección por virus de papiloma humano. Si sabemos que la mujer tiene condilomas, ese bebé no debe de salir por ahí.
Si la mujer tiene herpes genital, ese bebé no debería salir por ahí. ¿Ok? Y un día, no sé, vi un youtuber en un reel, una mujer que decía: si el doctor te quiere hacer cesárea porque tienes condilomas, eso es violencia obstétrica, porque no hay indicación para hacer cesárea. Bueno, está bien idiota la gente ahorita. ¿Cuál es el problema con esto? El bebé abre la boca y los virus del papiloma humano entran a través de la boca, infectan el epitelio principalmente de la laringe, y luego tenemos una enfermedad que se llama papilomatosis laringe. No sé si haya fotos en Google, pero si quisieran buscarlo, lo pueden buscar. Yo lo he visto en vivo, y entonces ven la epiglotis y está llena de papilomas. Y entonces ese bebé pues no puede hacer su vida normal. Ahí tiene que entrar el otorrinolaringólogo, hacer una cirugía, como podar el arbolito, quitar todos los papilomas. Pero como la infección es constante, va a seguir saliendo, va a seguir saliendo, va a seguir saliendo. Aunque quién sabe ahora que existe vacuna, tal vez eso ayuda más. Pero es un problema bien grande. Tuve una paciente, cuando digo paciente es un cadáver, con síndrome de Down, que tenía cardiopatía, porque ya saben, síndrome de Down son cardiópatas. Pero cuando le quitamos la tráquea, la laringe estaba llena de papilomas laringes. Entonces es así como que el pobre bebé, o sea, la mamá tenía condilomas y nació con el canal de parto en ese momento. Y ni se diga de herpes genital, que también va a causar bastantes problemas. Entonces, muchos problemas con eso. Otro problema son las infecciones de vías urinarias. Es uno de los factores de riesgo para un parto prematuro o un aborto. Entonces, tal vez en algún momento algún infectólogo les diga: normalmente las infecciones de vías urinarias, si son asintomáticas, o bueno, las bacteriurias asintomáticas, no se deben de tratar con antibiótico. Entonces, si alguien llega y les dice: me hice un ego y salió con abundantes bacterias, y luego ustedes le preguntan: ¿tienes algo al orinar? No. ¿Has tenido fiebre? No. Y no tienen nada, no tienen síntomas, pues normalmente no le damos tratamiento. Pero a las mujeres embarazadas sí, ellas son la excepción. Entonces, normalmente en las citas de control de la paciente se le manda a hacer un análisis de orina, o existen las tiras reactivas donde te salen positivas las bacterias, si es que hay, o las que salen positivas, nitritos. Si hay datos de infección de vías urinarias, hay que darle tratamiento, porque si no, puede venir un parto prematuro o un aborto, que es una de las principales causas de abortos también. Entonces, ahí sí trataríamos. Luego está el grupo de infecciones que les dieron unas siglas bien bonitas, S-TORCH o TORCH, o luego se inventaron otras letras más y se las han ido agregando ahí, y ya uno dice: ay, ya párenle, o sea, ¿para qué le agregan todo? Pero bueno. Entonces, TORCH es un acrónimo de Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus y herpes, que son infecciones que generalmente atraviesan la placenta y que nos van a causar anormalidades congénitas o anomalías congénitas. Entonces pueden causar muchas malformaciones y otros problemas. Entre ellos está restricción del crecimiento, retraso mental, cataratas, anomalías cardíacas, encefalitis, coriorretinitis, hepatosplenomegalia, neumonía, miocarditis, deformidades óseas en el caso de la sífilis congénita, y tenemos una gran cantidad de enfermedades que pueden venir ahí por parte del TORCH. Entonces, normalmente a las pacientes se les puede hacer pruebas para ver si tienen infección de estos, si es que hay dudas. No olvidemos rubiola, citomegalovirus, VIH. O sea, tenemos de todo para ofrecer ahí. Muy bien. Entonces, hablando de enfermedades pediátricas que son características de los bebés, pues principalmente vamos a hablar al nacimiento de los bebés prematuros, que pues sabemos que su sistema no está desarrollado y entonces son más vulnerables al ambiente y presentan diferentes problemas. ¿Qué es un bebé prematuro? Alguien que nació antes de las 37 semanas de gestación, y mientras más temprano se adelanta el bebé, más riesgo tiene de morir por razones obvias, ¿no? Entonces, es la segunda causa más común de mortalidad en recién nacidos después de las anormalidades o anomalías congénitas. Factores que favorecen una prematurez: pues si se rompe la bolsa, si hay salida de líquido amniótico, pues es un estímulo para que se empiece la producción de prostaglandinas y empiecen las contracciones uterinas.
Lo otro, infecciones intrauterinas causan también activación de prostaglandinas y pues hay expulsión y generalmente los bebés mueren. Así que ahí pues si nació prematuro y sigue vivo, pues qué suerte. Hay anormalidades estructurales como, no sé si han escuchado, supongo que no, incompetencia e istmo cervical. Es un cervix que no está adecuadamente cerrado, que no tiene la fuerza suficiente para mantenerse cerrado, y entonces generalmente hay que hacer algo que se llama cerclaje, que es suturar el cervix para que no esté abierto. Ya que llegamos a las fechas en que van a hacer el bebé, pues ya se puede cortar ahí, ya, todo bien. O se decide hacer cesárea a veces, dependiendo. Puede haber problemas en la placenta también que pueden favorecer esto, y las mujeres que tienen embarazos múltiples, pues también no hay mucho espacio para que crezca el bebé, entonces generalmente pues van a nacer antes de tiempo y nacen más chiquitos generalmente. Obviamente, ya lo dijimos, estos niños tienen mayor riesgo de enfermedades y una tasa de mortalidad más alta si la comparamos con un bebé que nació cuando debería de nacer. Esto es un ejemplo de la vida, de que no debemos de ser desesperados, todo tiene su tiempo. Y las principales complicaciones que vamos a ver es el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, que también antes se conoció como enfermedad de la membrana hialina. La enterocolitis necrotizante es otro problema muy importante que vamos a tener, y luego están sepsis, hemorragias intraventriculares, y además puede haber secuelas a largo plazo dependiendo de cómo le fue la incubadora al bebé. Entre ellas, una de las más frecuentes es un retraso en el desarrollo en general, psicomotor y bueno. Entonces vamos a ver por lo menos dos enfermedades del prematuro. La primera es el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Es la causa más común de distrés respiratorio en los recién nacidos. Como ya se imaginarán, mientras más temprano sea o mientras menos semanas de gestación sea el bebé, más riesgo tiene de desarrollar este síndrome. Entonces, antes de las 28 semanas, 60% de los bebés van a presentar este síndrome de distrés respiratorio. Después de las 34 semanas, esto se reduce a menos del 5%. Entonces es una diferencia bastante grande. Lo que hacen unas poquitas semanas hacen una gran diferencia. Principales factores de riesgo, además de la edad gestacional, son ser hombre, siempre sufrimos más, diabetes materna o haber nacido por cesárea. De hecho, hay no una enfermedad, pero hay una condición muy parecida que se llama taquipnea transitoria del recién nacido, y generalmente se presentan bebés que nacen por cesárea porque a la hora de salir por la abertura de la cesárea pues no tienen esa compresión que hay en el canal de parto que ayuda a expulsar un poquito de líquido de los pulmones. No les pasa nada, simplemente respiran un poquito más agitados, pero con el paso del tiempo hay absorción de líquido en los pulmones y ya pueden hacer su vida. Pero estos niños que tienen síndrome de distrés respiratorio no mejoran, a menos que se les ayude. Entonces, ¿cuál es el problema y la fisiopatología? Es la inhabilidad de producir surfactante. ¿Quién lo produce? Leucocitos tipo 2. ¿Okay? Y estos empiezan la producción de surfactante alrededor de las 28 semanas. Entonces, si naces antes, pues vas a tener más problemas. Si naces después, poco a poco vas a tener menos problemas. ¿Y qué es el surfactante? Unos lípidos. ¿Y cómo funcionan? Reduce la tensión superficial. Muy bien. Es lo mismo que el talco que ustedes, o sea, no es la misma sustancia, pero es el mismo efecto que el talco que tienen los guantes. Entonces, hagan un experimento cuando lleguen a sus casas, agarran un guante, lo lavan bien lavado, que salga todo el talco, le sacan todo el agua y luego intentan ponérselo otra vez. O lo intentan inflar. Y luego agarran el guante que todavía tiene talco y lo intentan inflar, lo intentan ponérselo. Y ahí me dicen cómo puedo batallar más. Se los adelanto, van a batallar más. No agarren un guante de nitrilo porque eso no tiene talco. Debe ser un guante de látex de los clásicos. Mejor si son de esos quirúrgicos que son todos largos que llegan casi hasta los codos. Eso que pasa en el guante, que hay mucha presión juntando una pared del guante con la otra, es lo mismo que va a pasar en el alveolo. Entonces el surfactante viene a liberar esa presión para que se pueda expandir el alveolo. Entonces va aumentando y aumentando la presión. No podemos meter aire generalmente así nomás
necesitamos meter aire con mucha presión para poder vencer esas fuerzas, y entonces va a haber bastantes problemas ahí. ¿Cómo se estimulan a los neumocitos tipo 2 para que produzcan surfactante? Bueno, puede ser a través de la administración de corticosteroides. Y luego hay un libro que en una neumoteca hay una frase que dice: los únicos corticosteroides que no se deben administrar durante el embarazo son dexametasona y betametason. O sea, deben. ¿Por qué? Porque atraviesan la barrera placentaria. Pero si yo quiero madurar los pulmones, se los puedo dar. ¿Sí? Entonces puede que llegue una mujer de 28 semanas de gestación que tiene una amenaza de parto preterno, y hay una serie de tratamientos que se le pueden dar a la mujer. Para empezar, no hacer actividad física, estar acostada, relajada, que no esté con estrés. Y luego se le pueden dar medicamentos que les llamamos tocolíticos, ¿sí? Medicamentos que reducen el trabajo del parto, que pueden ser inhibidores de prostaglandinas, relajantes musculares, inclusive la buscapina, no me acuerdo, pero creo que todavía la siguen dando. Es de los más simples que se podría llegar a dar. El chiste es retrasar lo más posible el trabajo del parto, y al mismo tiempo se le dan los maduradores pulmonares por si el bebé se sale ya, por lo menos vengan con algo de surfactante. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, hay atelectasias, que es el colapso del alveolo. Realmente nunca se pudo expandir ese alveolo adecuadamente, y entonces no hay una buena ventilación. El mismo colapso dificulta la circulación sanguínea allí, y de hecho la presión en los capilares pulmonares aumenta demasiado. ¿Y qué pasa si tenemos un aumento de la presión hidrostática en el vaso sanguíneo? Hay salida de líquido. Muy bien. Y entonces tenemos un edema en los alveolos. Pero ¿qué más sale junto con el líquido que sale? Fibrinógeno. ¿Y qué pasa cuando sale el fibrinógeno? Se transforma en fibrina. Y entonces, ¿ven estas líneas rojas de aquí? Sí. Eso es la fibrina que se polimerizó. Y entonces, si llegara oxígeno a esta zona, va a ser muy difícil que llegue a los capilares, porque esto funciona como una muy buena barrera para evitar el paso de los gases. Entonces, ¿nos sirve de mucho de echarle oxígeno al bebé? Pues no tanto. ¿Sí? De todas maneras le vamos a dar oxígeno porque pues lo necesita, pero no creen que es el remedio final. ¿Qué le tenemos que dar? Surfactante. ¿Sí? El problema es que es bien caro. Les estaba diciendo que en mis tiempos estaba como en 20 y tantos mil pesos. Ahorita ya está más barato, 16,000 pesos la ampolletita. Lo pueden buscar en Google. ¿Cuánto cuesta una ampolleta de surfactante? Puede salir. Y normalmente no es una sola ampolleta lo que te sirve para tratar al bebé. Entonces, la verdad no sé. Sé que no es una sola. ¿Sí? Esto que ven aquí en la enfermedad de membrana hialina es lo mismo que se ve en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que luego vamos a ver cuando veamos pulmón. ¿Sí? Entonces también se hacen membranas hialinas. En la neumonía por COVID se veía exactamente eso. No más que este es de recién nacidos, entonces tiene su apartado especial ahí. ¿Qué estamos viendo? Alveolos que están colapsados, no están expandidos. ¿Sí? Hay áreas que tienen edema en el alveolo, y las membranas hialinas eosinofílicas son lo más característico de esto. Hay datos clínicos de que si la presión de ventilación, perfusión y no sé qué más, pero como yo no manejo esas cosas, pues no me las he aprendido. Tratamiento, ya dijimos, surfactante exógeno. Podemos dar maduradores pulmonares, que son los corticoides. Hay que retrasar el trabajo del parto. Se puede dar oxígeno, generalmente es con una alta concentración y compresión, pero existe el riesgo de dos cosas. Uno, que rompamos alveolos. ¿Sí? Si le das presión de más al bebé, puedes reventar algunos alveolos. De hecho, hay que tener mucho cuidado con eso en las reanimaciones neonatales, de no aplastar muy fuerte el ambú, porque puede haber problemas. Y lo otro son las retinopatías de los prematuros. Como estuvo recibiendo oxígeno a altas concentraciones, cuando por fin se le quita el oxígeno, hay un efecto de rebote. El cuerpo siente como que ya no hay oxígeno y empieza a producir el factor de crecimiento vascular endotelial para tener más irrigación.
y eso afecta mucho la retina y se producen muchos vasos sanguíneos que antes no estaban y causan la retinopatía del recién nacido. Otra enfermedad es la enterocolitis necrotizante, también ocurre en prematuros, y aquí lo importante o la relación es más con el peso que la edad gestacional. Entonces, 1 de cada 10 nacidos con peso de menos de 1500 gramos, pues tiene mayor riesgo, o tiene riesgo. Entonces, mientras menos peso tenga el bebé, más riesgo tiene de presentar una enterocolitis necrotizante. Uno de los factores que dice el libro es alimentación enteral, o sea, por vía oral. Pero ahí tenemos que hacer un paréntesis. La verdad es que no sé, no he checado con los pediatras ahora, pero cuando yo estaba rotando, se acostumbraba que el bebé prematuro nace, lo aislamos, lo metemos en su incubadora y entonces ahí llegaba la enfermedad pediátrica neonatal y le daba su biberoncito de fórmula, o le daban con jeringuita, etc. Y la mamá ya en su cuarto y el bebé creo que ahora ya cambió todo eso, pero antes no se hacía así. Y entonces sabemos que el sistema digestivo de los bebés no está desarrollado cuando nacen, menos en un bebé prematuro. Y uno de los factores que favorece el desarrollo del sistema digestivo es la lactancia materna. Entonces, al tener al bebé aislado de la mamá durante todo este tiempo, pues estamos favoreciendo una falta en el desarrollo, no hay las defensas adecuadas y entonces empiezan a proliferar bacterias. Muchas de estas son productoras de gas y entonces empiezan a haber distensión abdominal, ¿sí? Estas bacterias proliferan, vamos a ver ahorita neumatosis intestinales, y pues el bebé va a estar muy mal. Aumenta la presión también, se forman trombos, disminuye la irrigación del tracto digestivo y entonces partes de la pared del intestino mueren, se necrosan, por eso es enterocolitis necrotizante. Y entonces el tratamiento pues puede ser con antibióticos, con otros medicamentos de soporte, pero generalmente la mayoría de los niños termina con cirugía y hay que llegar y quitar las partes que están afectadas. Entonces es una enfermedad muy severa y muchos terminan muriendo también, entonces es un problema importante. De hecho, esto es obviamente una autopsia. Aquí pueden ver cómo está abierta la pared abdominal del bebé y estos son los intestinos expuestos del bebé. Y ya abierto pues tiene áreas donde se rompió la pared, tiene ahí bastante pus, material purulento y está hemorrágica también la mucosa, entonces pues, está muy feo. La radiografía, lo que se ve típicamente, no me acuerdo el signo radiológico que decían los pediatras, era como que grano de café o algo así, pero bueno. Gran cacao. El más característico que te va a decir, es una enterocolitis necrotizante, aunque esperemos que no llegáramos a eso, es que se ve una doble pared aquí y hay como espacios oscuros en el centro, que es aire. Entonces a eso le llamamos neumatosis intestinal. Si están cerca, tal vez lo alcanzan a ver, si están lejos, dudo que lo vean. Fíjense cómo está este intestino, todo esto es parte del asa intestinal, está súper dilatado, ¿sí? Entonces es un problema bastante grave. 20-60% de los pacientes pues terminan en cirugía. Eso es un número estadístico nada exacto. Es como decir, del 10 al 90% de los... Pero bueno. Otra enfermedad que se puede presentar, no puse fotos, pero es muy fea, es la hidropesía fetal. Es acumulación de líquido, o sea, es un edema generalizado del bebé, ¿sí? Pero lo pueden buscar en Google si quieren, hidropesía fetal y se ve fea. ¿Sí? Sí, eso. Muy bien. Ahora en Google te tapa las fotos feas. Qué lindo. Muy bien. Hay varias causas de edema generalizado en el bebé, pero la causa más común es la incompatibilidad de RH. ¿Sí? Cuando el bebé es RH positivo, la mamá es RH negativo y resulta que este bebé no es el primero y la mamá tuvo la vacuna roja. Entonces, la eritroblastosis fetal es una de las principales causas de hidropesía fetal. Muchas veces hay hemólisis intravascular en estos pacientes y ¿qué va a pasar con los niveles de bilirrubina?
aumentar. ¿Qué bilirrubina? ¿Conjugada o no conjugada? No conjugada. Curiosamente, la bilirrubina no conjugada es tóxica para el sistema nervioso central y puede morir el bebé. Entonces, la acumulación de bilirrubina en los ganglios basales, no sé si ven estas manchas amarillas ahí, está a nivel de los ganglios basales, eso también lo conocemos como kerníteos y es incompatible con la vida, obviamente. Sí, es una autopsia por si había dudas. Entonces, lo vamos a ver principalmente en bebés prematuros. Ahí les contaba la historia tenía un compañero que siempre decía todo lo que pensaba, nunca pensaba antes de hablar. Era bien padre esa cosa. Entonces, una vez estaba atendiendo un parto y salió el bebé y le dice a la señora: tu bebé parece Bart Simpson, está bien amarillo el bebé. Y al siguiente día el bebé falleció. Tenía niveles de bilirrubina bastante exageradísimos. Entonces sí se parece. Sí se parece. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno habla. Él se sintió bien mal después de... Muy mal. ¿Qué les hacemos a los niños que tienen niveles altos de bilirrubina? Les damos fototerapia, o sea, los ponemos en una máquina bronceadora, les ponemos sus lentecitos, su coctelito y ahí está. Si no, búsquenlo, fototerapia en bebés, en inglés sale mejor. Probablemente, pero la fototerapia es muy buena. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Exactamente, bien para. Está en su camarita de bronce. Entonces, hay cierta longitud de onda específica, no me acuerdo cuál es la longitud de onda, pero es luz azul, y esa induce la conjugación de la bilirrubina en la piel. Porque acuérdense que el hígado no sirve mucho para conjugar la bilirrubina en los recién nacidos, y menos si es prematuro el bebé. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte que sí sé. Tumores. Muy bien, vamos a hablar de tumores en la infancia. Preguntas. ¿Qué creen que sea más frecuente? ¿Tumores benignos o malignos en los bebés? ¿O en los niños? Malignos. ¿Cuántos creen que son malignos? 3, 4. ¿Y benignos? Muy bien. La gran mayoría de los tumores son benignos. Gracias a Dios, ¿no? Porque qué horror sería. Como en los adultos también la gran mayoría son benignos, pero no sé. Entonces, la gran mayoría de las neoplasias son benignas, va a ser lo más común. Tenemos que conocer entonces los diferentes tumores, o los más frecuentes por lo menos, para que no vayamos a meter la pata y cometamos un problema y un error. Ahora, las neoplasias malignas son la segunda causa de muerte en niños. ¿Cuál es la primera? La de esa. Accidentes. Si no, pregúntenle a los papás que tienen niños chiquitos, a cada rato están en riesgo de morirse, se van al precipicio, ven al fuego y se van para allá, y todo, o sea, es cansado cuidarlos. Entonces, es la segunda causa de muerte, los tumores malignos, ¿ok? Ahora, hay ciertas condiciones que hacen una masa, pero no son tumores, ¿sí? Y ahí me voy a adelantar a muchos capítulos del libro. Un tumor es una masa, pero generalmente cuando decimos tumor nos referimos a una neoplasia, ¿sí? Y las neoplasias es otra cosa, ¿sí? La neoplasia es una célula, un crecimiento de células que vienen de una sola estirpe genética, o sea, de una sola célula se multiplicó y se hizo la neoplasia. Ahora, hay condiciones que no son neoplásicas realmente, aunque hacen una masa grandota, y estas son los coristomas, que también se conocen como heterotopías. Y aquí pueden ver está en la boca y se ve como un tumor, pero resulta que cuando se corta es tejido benigno que no es monoclonal, o sea, no viene de una sola célula, sino viene de varios diferentes tipos de células, pero es tejido normal. Entonces, los coristomas o las heterotopías son células o tejidos normales, pero que están en un sitio que no deberían de estar. El coristoma más raro que me ha tocado ver en toda mi vida, que no es muy largo mi experiencia, pero el más raro fue un coristoma óseo en la córnea.
O sea, alguien me estaba creciendo hueso en la corona. Me lo pusieron en un examen y fue así de que no te dicen nada, solo te dan la laminilla, tú la tienes que ver. Y yo estaba así de que, ¿qué será esto? Y no supe, la saqué mal. Y luego pregunté a todos mis compañeros, nadie supo. Y ya llega el maestro de tejidos blandos y dice, ay, ¿cuál es tu negocio? ¿Cómo no supieron? Está bien fácil. Y bueno, los amartomas son crecimiento de células también, pero estas, a pesar de ser normales, está todo desorganizado, no tienen pies ni cabeza. Aquí sí, por lo menos puedo ver las trabéculas óseas bien bonitas y lo que sería la médula ósea, pero en un amartoma está todo para todos lados, ¿ok? Y luego los vamos a volver a ver cuando hablemos de tumores o cuando veamos enfermedades del pulmón. Vamos a volver a agarrar estos conceptos. Otro tipo de heterotopía común es la heterotopía pancreática. Y entonces de repente hay páncreas en el estómago, o en el esófago, o en el duodeno, o en el ilio, o en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces esas son heterotopías, ¿ok? O coristomas. Ahora, de neoplasias benignas, la más común son los hemangiomas, ¿sí? Esos son tumores de vasos sanguíneos, pero son tumores benignos de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y aquí quiero que se les quede bien claro eso, porque todavía he tenido problemas recientemente. No, yo ya no consulto gente, pero de repente me mandan consultas, no sé por qué. Entonces, una de las últimas que tuve, me preguntó el papá de una niña. Su niña traía una manchita en la mano y me dice, oye, esta manchita roja, ¿será que la podemos biopsiar? Y yo, no, ¿por qué le quieres hacer eso? Es que pues, se ve fea. Pues sí, se ve fea, pero no la biopsias. ¿Sí? Era un hemangioma. Ahora, los hemangiomas no se biopsian. Ustedes ya lo vieron, ya saben que es un hemangioma. ¿Qué más le vamos a hacer? Nada. ¿Ok? Y ahí viene el principio de no hacer daño. ¿Se imaginan agarrar a un niño chiquito que tiene un hemangioma, que por capricho del papá que quiere biopsiarlo, le vamos a anestesiar o vamos a sedar al bebé y luego le vamos a cortar su pielecita para que veamos a ver qué tiene cuando ya sabemos lo que es? No, bueno, muy salvaje, ¿no? Y ahí viene otra enseñanza. No le anden pidiendo análisis de laboratorio a los niños nomás porque sí. Me ha tocado ver muchos doctores que llega la mamá y, es que mi niño está muy débil, que no sé qué, y no quiere comer. Sí, vamos a pedir una biometría hemática, se les hace bien fácil. Ya los quiero ver a ustedes sosteniendo al niño y con el trauma del niño gritando cuando le están picando con la aguja. No estoy diciendo, no le piden análisis, no le piden cuando no se necesitan, ¿sí? A veces ni siquiera se paran de su silla para checar al bebé y ya están pidiendo laboratorios. Es un asco ver eso. Y últimamente lo presencio más porque estoy ahí en el laboratorio con los químicos y se escuchan los gritos del bebé todo aterrorizado o el niño. O sea, ya le crearon un trauma innecesario nomás por flojera o por capricho de la mamá, porque las mamás también. Hay muchas mamás que me toca conocer de que, ay, creo que mi niño tiene anemia, lo voy a llevar al doctor para que le pida unos laboratorios. O sea, ¿qué tienen en la cabeza? No se piden laboratorios nomás para ver que tiene un niño, ¿sí? Y creo que ni a ustedes les gusta que les piquen, ¿no? Entonces imagínense un bebé, ¿sí? Que son más sensibles todavía. Entonces, la mayoría de los hemangiomas se localizan en la piel y pueden decir, pero hay hemangiomas en el cerebro, pueden salir hemangiomas en cualquier parte del cuerpo, en el hígado es frecuente que los tengamos, entonces puede salir en cualquier parte. Si salen en la piel, el sitio más frecuente es la cara o el escalpe, ¿sí? La piel cabelluda, ¿ok? Ahora, ¿qué le harían a esta hemangioma que tiene ese bebé allí? ¿Le vamos a hacer cirugía para quitarlo? No, la gran mayoría de los hemangiomas involucionan con el tiempo. Y este es el mismo bebé al que no se le hizo nada meses después. ¿Es el de arriba? ¿Sí? El de arriba es el de abajo. Entonces, ¿qué le decimos a un papá que tiene un bebé con un hemangioma? Número 1, es un hemangioma. Es benigno. Lo más probable es que involucione, o sea, se haga chiquito con el paso de los meses. Así que, ¿sabes qué? Vamos a vigilarlo nomás. Tranquilos. Si ven que empieza a crecer mucho, bueno, lo volvemos a revisar. Y ya, con eso. Pero es que una biopsia, ¿no? ¿Para qué? ¿Sí? Es una hemangioma. ¿Ok? A veces involucionan, pero no desaparecen y luego pues te quedas con una marca para toda la vida. No sé si alguien tiene una hemangioma.
Yo tengo uno aquí, en la barbilla. Y es bien gracioso que a veces me rasuro y luego te cortaste. Y yo, no, así estoy. En el hospital me iba a tomar foto para la credencial y luego me dice la señora que está ahí, una secretaria, doctor, si quiere lo maquillo para que no salga que se cortó. Y yo, no, así estoy. No, pero lo maquillo, no, así estoy. Pero bueno, entonces los hemangiomas, la gran mayoría no va a tener mayor repercusión, son benignos. ¿Cuándo nos vamos a preocupar? Puntos importantes, si tenemos muchos hemangiomas en diferentes partes del cuerpo. ¿Sí? Ahí hay que revisar mejor ese niño, porque pudiera tener un síndrome de von Hippel-Lindau. Y entonces puede tener después, más adelante, algún tumor renal o algún otro problema. ¿En qué otro momento? Si ven un hemangioma, que les llaman hemangiomas de vino oporto, que son un poquito oscuros, si ven que ese hemangioma crece a lo largo del nervio trigémino de alguno de los dermatomas, hay que poner atención porque ese también puede ser un síndrome. Se me olvidó cómo se llama ese síndrome. Que no quiero fallar. No sé si era Osler-Weber o... Bueno, ahí se los dejo. Pero es un síndrome. ¿Okay? Entonces hay que poner atención allí porque estos mismos hemangiomas pueden estar en el sistema nervioso central y eso sí pueden sangrar. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en esos pacientes. Igual no le vamos a quitar el hemangioma vino-oporto. De hecho, ahí se ponen en Google hemangioma vino-oporto. Hay gente muy guapa que tiene hemangiomas y se ve padre. Los romanos decían que el hemangioma vino-oporto era que los había besado un ángel. Y por eso tenían esa marca. Suena más bonito, ¿no? Pensar así. Muy bien. Otro tumor frecuente son los linfangiomas. Son benignos también. ¿Cuál es el problema? Que crecen en lugares que luego nos va a dar problemas y no evolucionan. Entonces, este es un niño con un linfangioma. Sitios más frecuentes del linfangioma: cuello, axila, ingles, mediastino, retroperitoneo. Entonces, estos nos van a dar problema y si los tenemos que quitar, no se biopsian, se quitan. Entonces hay que llevarlo con un cirujano especialista en cuello o pediátrico y que le quite el linfangioma, porque imagínense que algo está creciendo aquí. ¿Qué pasa con la tráquea, el esófago y los vasos sanguíneos en esa zona? Pues van a estar comprimidos. Entonces, no son malignos, pero causan muchos problemas por compresión de las estructuras adyacentes, o sea, efecto de masa. A eso le llamamos efecto de masa. ¿Okay? Cuando ya lo vemos microscópicamente, bueno, macroscópicamente son así, son como globitos. Este ya está abierto, pero cuando lo abres sale líquido blanquecino, como si fuera leche de soya, así feo. Y cuando lo vemos histológicamente, pues son canales vasculares, pero que están llenos de muchos linfocitos o rodeados de muchos linfocitos, como se ve en la imagen. Entonces, linfangioma. ¿En cuál adulto lo has visto? ¿Eh? Pero ¿es un linfangioma seguro? Porque hay otros tumores que salen en el cuello, no solo hay linfangiomas. Estos son de los niños. Y le mandas a hacer un ultrasonido y es una lesión quística, llena de líquido. Entonces hay que revisarlo. O sea, no crean que todos los tumores de aquí son linfangios. ¿Ok? Estaba diciendo de la parte de los hemangiomas que lo de vino oporto era casi similar a la enfermedad que tenía niña, o sea, No, dije que las manchas en vino oporto, si siguen el trayecto de un dermatoma del trigémino, hay una foto de una muchacha, por ahí la tengo, que la uso para una presentación y tiene una mancha aquí. Está muy guapa la muchacha y tiene la mancha aquí. Entonces sigue la línea del trigémino. Hay otro que puede seguir aquí. ¿Se acuerdan que tenemos 3 ramas? Y la otra es la rama mandibular. Entonces puede irse por cualquiera de esas. Sturge-Weber, gracias. Sturge-Weber. ¿Seguro? Sí, sí te creo. Entonces, si tiene eso, sugiere, pero no quiere decir que lo va a tener. ¿Sí? Y entonces hay que tener más cuidado con esa persona porque probablemente pueda tener tumores en el sistema nervioso central que están asociados a esta mancha. pero eso se puede, o sea, ir para con cirugía. No, aquí se aplica,
Es una marca, o sea, no te va a afectar de nada. No se va a convertir en un cáncer, no te va a invadir, simplemente es una marca que naciste con ella. Mejor apreciar las diferencias que uno tiene, ¿no? La aceptación. Estaba viendo ahorita el video de una muchacha de Alemania, güera, que se identificaba con una persona de color y se sometió a tratamientos para cambiar su color de piel y ser negro. Y luego digo, bueno, entiendo, hay gente con problemas mentales. Por ejemplo, hay hombres que se quitan los testículos. Y digo, pues está bien, o sea, tienen derecho a tener su problema mental. Pero ¿qué onda con los médicos que tratan a esa gente y a cumplir sus caprichos? Están peor, o sea, sí, te voy a mutilar, dame dinero. Entonces, eso está peor. En fin. Otra neoplasia benigna son los teratomas. Un teratoma es un tumor que se deriva de las 3 capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces puede producir cualquier tipo de tejido, puede producir piel, hueso, tejido nervioso, ojos, dientes, pelo, todo lo que quiera. ¿Ok? Ahora, dije tumor benigno, pero depende. Por ejemplo, un teratoma en un ovario, obviamente en una mujer, ¿es benigno o maligno? Es benigno. ¿Sí? Un teratoma maduro en una mujer es benigno. Un teratoma maduro en un testículo, ¿es benigno o maligno? Depende de la edad. En un niño chiquito generalmente son benignos, en un adolescente o un hombre adulto son malignos. ¿Sí? Entonces depende mucho de la edad. En este caso, lo consideraría benigno, solamente hay que quitarlo. Son los tumores, los teratomas más frecuentes en bebés, son los teratomas acrococcígeos. Entonces, pues necesitamos hacer cirugía allí. Lo que estamos viendo allí es tejido del teratoma y tenemos tejido pancreático, tejido respiratorio, tejido intestinal, hueso y puede salir de todo. ¿Sí? Son bien padres los teratomas, te diviertes mucho con ellos. Y a veces tienen forma de personita. Entonces les llaman homúnculos, ahí así los pueden buscar. Están bien interesantes. Bueno, ahora vamos a hablar de neoplasias malignas. No crean que son los únicos, son los más frecuentes, no son los únicos. Vamos a hablar de neoplasias malignas, igual vamos a hablar de las más frecuentes. Lo más frecuente dentro de las neoplasias malignas son las neoplasias hematopoyéticas o de la sangre. Entonces tenemos leucemias como la neoplasia maligna más común en niños y luego linfomas como la neoplasia maligna más común en niños. Entonces leucemias y linfomas. ¿Sí? Después, depende de la edad, va variando la incidencia. Entonces, en los primeros 4 años, leucemias y linfomas. 5 a 9 años sigue siendo linfomas y leucemias lo más frecuente, pero empieza a aumentar también la incidencia de tumores del sistema nervioso central. Seguimos avanzando y sigue siendo lo mismo, pero en diferentes grados se empieza a equilibrar. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las enfermedades malignas de los bebés o tumores malignos van a ser estos. Muy raro que tengamos un niño con un carcinoma de piel, no es imposible, porque hay ciertos síndromes donde tenemos tumores de piel desde niño. Por ahí tengo una foto bien padre que se la mandé a los que están en mi grupo de mentorados. No sé si se acuerdan, era la cara de un niño que tenía un cáncer de piel. Bueno, pero son muy raros, solo están asociados a síndromes generalmente. Otro tipo de tumores frecuentes son los tumores de tejidos blandos, los que conocemos como sarcomas, el radiomiosarcoma, sarcoma de Ewing, osteosarcoma, que son los más frecuentes. Y también tenemos los tumores que son embrionarios, que les llamamos blastomas, neuroblastoma, retinoblastoma como los más comunes, o el nefroblastoma, que son los 3 que podríamos resaltar. Una característica de los tumores embrionarios y de gran parte de los tumores de los niños es que se caracterizan por ser tumores de células pequeñas, redondas y azules. Así les llamamos a ese grupo de tumores de células pequeñas, redondas y azules. Y es un mundo por investigar eso. Cada vez salen más y más y más cosas y luego ya me fastidio de escuchar a los patólogos de tumores de tejidos blandos, pero bueno. ¿Quién me puede decir cuál de estos es un linfoma? O un neuroblastoma.
Estos, miren, neuroblastoma, linfoma, radionosarcoma, sarcoma de Ewing y nefroblastoma están ahí. Nomás necesito que alguien me los acomode. O todos se parecen. O ven alguna diferencia entre los tumores. No están en orden. No necesariamente. Ah, la torre, muy bien. Ya sé por qué sabe. Muy bien, este es un tumor de Wilms o nefroblastoma. Muy bien. ¿Y este? ¿Eh? ¿Por qué? No sé qué ver en la cabeza entonces. Sí, este es un neuroblastoma. Este es un linfoma, este es un radionosarcoma y este es un sarcoma de Ewing. Pero la figura No, nada que ver. Es que yo puse la foto, yo sé que es esto. Muy bien, vamos a hablar de los más importantes. El neuroblastoma, hay muchos tumores que empiezan con neuro, ¿sí? Pero de los tumores neuroblásticos, el más común es el neuroblastoma o es el más importante, ¿sí? Todos estos tumores neuroblásticos se derivan de la cresta neural. Ahora, es el segundo tumor sólido más común, después de tumores cerebrales, que son los gliomas de bajo grado principalmente. Ahora, lo más importante del neuroblastoma es la localización donde los vamos a encontrar. El sitio más frecuente de los neuroblastomas es en la glándula suprarrenal. Entonces, si les digo, niño de 1 año con tumor en la glándula suprarrenal, ¿qué podría ser? Neuroblastoma. No hay que irse a pensar otra cosa. Nomás digan neuroblastoma, chances se equivocan, pero el porcentaje de riesgo de equivocarse es bien bajo. ¿Sí? Entonces, neuroblastomas se componen de células pequeñas, redondas y azules. Pero a veces presentan estas pseudorosetas que le llamamos pseudorosetas de Homer Wright. Y una roseta, no sé si han visto los vidrios de las catedrales, que están así redondos, los vitrales. Esas son rosetas. Entonces esto recuerda más o menos esos vitrales de las catedrales, como la de Notre Dame, que luego se cayó y todo. Pero bueno, ahí está. Entonces, son un montón de células que están agrupadas de manera concéntrica y en el centro no hay células, sino que tenemos un fondo que le llamamos fondo fibrilar, que pareciera como una alfombrita rosa de pelitos, que tal vez si pasamos la mano se hubiera sentido suavecito, así como acariciar la pancita de un gatito. ¿A poco no? Usa su imaginación. Muy bien. Entonces, eso nos indica mucho que este es un neuroblastoma, porque a ese fondo fibrilar le llamamos neurófilo. Ahora, puede que sea, pero necesitamos marcadores neuroendocrinos, que es inmunistoquímica. Entonces, esa es una enolación neuronal específica, este es un CD56 y algo muy, muy importante, creo que sería una de las cosas más relevantes, factores pronósticos. Si hay amplificación para NMIC o ALK, ese neuroblastoma es de peor pronóstico. Esa es pregunta clásica del examen. ¿Ok? ¿Qué es una amplificación? Ayer lo vimos. Que se repite un gen varias veces. ¿Sí? Entonces, este es un FISH normal. Es buscando amplificación del gen NMIC. Entonces se manda una sonda de control que generalmente va para el centrómero de algún cromosoma, casi siempre el centrómero 17, y luego hay otra sonda que es un anticuerpo con un foquito que va brillando. Esta sonda se dirige al sitio exacto o a la configuración exacta de NMIC. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos alelos tenemos de NMIC en una célula normal? 2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los 2 y los 2 centrómeros de cada cromosoma 17 que tenemos. ¿Sí? Ahí están. Entonces normalmente tengo 2 señales azules, 2 señales rojas. No es tan sencillo el FISH, esto es solo para amplificación, pero podemos ver muchas cosas con el FISH. ¿Okay? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuántas señales verdes ven ustedes?
un montón. Entonces, hay amplificación del gen. Esto es el núcleo, esto no es la célula completa, esto es solo el núcleo. ¿Okay? Entonces, está bien padre ver Fish. Y entonces, si yo veo eso en un neuroblastoma, a ese niño le va a llamar. ¿Okay? Otros factores pronósticos importantes, la edad. Mientras más chiquito sea la edad de presentación del bebé, mejor pronóstico tiene. Ahora, cuando digo mejor pronóstico, no crean que van a sobrevivir, la gran mayoría de los bebés mueren. Y es bastante triste, mis respetos por los que quieren ser oncólogos pediatras, pero es una de las cosas más tristes y deprimentes que hay. Y es feo también para los papás que tienen bebés con eso, o sea, realmente, no sé, ahí te cuestionas muchas cosas. Nosotros teníamos unos amigos y la niña tuvo un neuroblastoma como a los 2 años más o menos. Le quitaron el neuroblastoma, le hicieron la cirugía, le dieron quimioterapia y la niña ya estaba todo bien, todos estábamos muy felices, la niña era un amor de persona y luego como a los 3, 4 años recurrió. Y entonces ves cómo se va decayendo la niña, poco a poco, y es una cosa que te rompe el corazón. Luego me tocó hacer una autopsia, ya años después, en una niña de 10 años que murió por neuroblastoma. Y de toda la cirugía, de todas las autopsias que entramos en esa, salimos llorando mis compañeros y yo. Es horrible ver cómo el tumor te destruye todo por dentro. El cerebro, el retroperitoneo estaba lleno de tumor y es horrible. Entonces, espero nunca más hacer de ese tipo, pero bueno. Hay otros factores pronósticos que tienen que ver con ganglios linfáticos, con localización del tumor, etc. Pero quédense con esos factores pronósticos que hablamos: amplificación de NMIC, amplificación de LK, peor pronóstico. Edad de presentación, mientras más joven, mejor pronóstico. Y lo otro es la madurez del tumor. Hay neuroblastomas que maduran mucho. Y entonces, en vez de ver células pequeñas, redondas y azules, vamos a ver células que parecieran o recordarían neuronas. ¿Sí? Entonces, estas células más maduras, que las llamamos células ganglióticas, me hablan de que el tumor es más maduro. Y lo otro, ¿se fijan que ya hay más fondo fibrilar? O sea, hay más rosa. ¿Sí? Entonces, eso me habla de que ese tumor es más maduro. Así que tiene un mejor pronóstico. Nuevamente, entre comillas. Las que se ven aquí con un núcleo más grande. Ves que hay unas chiquitas oscuritas, ¿ok? Esas siguen siendo células pequeñas, redondas y azules, pero hay otras que hasta pareciera que son neuronas. Por ejemplo, esta que está acá, que hasta se nota bien el citoplasma, que hay otra, pero nosotros más grandes. Entonces, si se ve eso, se reporta el porcentaje y eso nos ayuda a hacer un estimado de pronóstico. No, de la célula en general, va madurando, o podríamos decir eso, el tumor maduro. Otro tumor de niños, el retinoblastoma. Ayer hablamos un poquito de él como ejemplo. Entonces, los retinoblastomas son neoplasias de la retina, son blásticas, o sea, embrionarias. Y, punto importante, la gran mayoría se asocia a mutaciones somáticas del gen RB, 60%. Y el otro 40% son mutaciones de línea germinal del gen RB. Espero que ya se haya entendido. Entonces, niños que tienen mutación de línea germinal de retinoblastoma, lo más probable es que van a tener retinoblastoma en los 2 ojitos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues vamos a tener que quitar sus 2 ojos. Hay un caso muy importante, tal vez lo pueden buscar en algún momento, salió en las noticias hace varios años atrás. En Sonora había un bebé con retinoblastoma, entonces era un retinoblastoma, me voy a inventar el lado porque no me acuerdo. Digamos que tenía retinoblastoma en el ojo derecho. Entonces entra en la cirugía y cuando los papás reciben al bebé de regreso, después de la cirugía, resulta que tenían parchados los 2 ojos. Le habían quitado los 2 ojos. Y los papás, no, es que se confundieron y de seguro le quitaron el ojo izquierdo y luego se dieron cuenta que el que había que quitar era el ojo derecho. Y hubo una demanda bien fuerte, no estoy seguro, voy a estar inventando, pero casi, o tal vez metieron al doctor a la cárcel, porque pues estamos en México y los doctores son criminales. Pero el bebé tenía mutación de línea germinal del gen RB y durante la cirugía se dieron cuenta que el otro ojo también estaba afectado. Entonces el doctor, en vez de informarle a la familia, decidió hago la cirugía y luego les informo. Grave error.
a veces por querer ser buena onda, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también en eso. Las decisiones son del paciente o de los familiares, no las tomen ustedes. A menos que no haya nadie y se quieran arriesgar. Bueno, entonces, ese caso fue bien sonado hace años, ahí lo podrían buscar. No sé ni cómo buscarlo, pero pueden buscarlo. Muy bien, uno de los signos más característicos del retinoblastoma es la ausencia de reflejo rojo. Ahora ya casi no se entiende eso de reflejo rojo porque la mayoría de las cámaras digitales tienen corrección de ojo rojo. Pero anteriormente, cuando se tomaban fotos con las cámaras clásicas, a la hora de tomar fotos brillaban los ojos y salían la gente con los ojos rojos. Y entonces muchas veces era la manera de que se detectaban los retinoblastomas, de que iba con el doctor, es que no sé, le tomamos fotos a mi bebé y sale sin un ojito rojo. Aunque normalmente los doctores cuando nace el bebé le ponen la lámpara en los ojos para ver si hay reflejo rojo. Entonces, ¿cuál es el ojo afectado de este bebito? El derecho. ¿Sí? ¿Cuál está rojo? Ok, entonces ausencia del reflejo rojo. ¿Sí? Ok. Porque tenía mutación de línea germinal, entonces ¿qué es lo más probable? Que tenía retinoblastoma en los dos ojos. ¿Sí? Acuérdense, si yo tengo una mutación de línea germinal del GNRB, ¿cuáles células están con esa mutación? Todas las de mi cuerpo. De hecho, eso es un problema porque además de tener riesgo de retinoblastoma, puedes tener osteosarcomas y otros sarcomas después. Entonces, estás condenado de por vida si tienes mutación de línea germinal de RB. ¿Sí? Si tengo mutación somática, entonces me quitan el ojo que está afectado y ya con eso no pasó mayor problema. ¿Ok? Entonces, bueno, la triste historia de la patología pediátrica. Muy bien. Puntos importantes. Aquí podemos ver un retinoblastoma, les presento un ojo. Esta es la córnea, cristalino, y acá atrás tenemos el tumor. ¿Ok? Entonces, estos tumores les gusta mucho irse a través del nervio óptico. ¿Sí? Se diseminan a través del nervio óptico. Entonces, cuando hacemos los cortes histológicos, metemos uno allí y nos fijamos, nos vamos al nervio óptico y tenemos que ver. Aquí tenemos 3 diferentes retinoblastomas, no es el mismo. Hay una estructura que se llama lámina cribosa que divide la retina del nervio óptico y entonces valoramos si hay invasión a la lámina cribosa o hay invasión a través de la lámina cribosa. Son diferentes, le vamos a dar un diferente grado a este tumor. Mientras más invasión haya, o si ya se fue al nervio óptico el tumor, entonces la quimioterapia que va a recibir ese niño va a ser más agresiva. ¿Cuál creen que es el principal sitio de metástasis de los retinoblastomas? Sigan el nervio óptico. ¿Dónde llegan? Entonces, el sitio principal de metástasis de los retinoblastomas es el sistema nervioso central. ¿Okay? Bueno, aquí miren, está a nivel de la lámina cribosa el tumor y aquí ya salió, acá hay células de retinoblastoma ya en el nervio óptico. Entonces, otra característica, también presenta rosetas, pero estas rosetas se llaman rosetas de Flexner o Winter-Steiner. Y entonces aquí se ven las celulitas también alrededor, pero en el centro, no sé si se fijan, hay una luz, hay un espacio. ¿Sí? Entonces ahí se van a presentar varias rosetas. No sé si las alcanzan a distinguir, ¿sí las ven? Vamos a rayar igual que el doctor aquí. Y vamos a copiar, lástima que no está. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula. Esto no sirve. Otra célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra. Y así van haciendo un circulito. Y luego aquí en el centro, si se fijan, estaba eso. ¿Sí? No se ve. Es un fondo fibrilar, pero deja una luz. Espero que se vaya. Bueno. Las rosetas de Flexner Winter-Steiner es todo el cúmulo de células alrededor y hacen toda la estructura completa. O sea, es el todo que estamos viendo. La siguiente imagen es mejor para ver eso.
Se fijan, aquí están rosetas de Flexner, ¿sí? Recuerda un poco al efémino, pero no más que el efémino tiene un núcleo diferente, pero bueno, ahí se ven. Y esto era una roseta de una catedral para que no se les olvide y lo puedan comparar. ¿Ok? ¿Sí le agarraron la forma? Ok, ¿cuántas rosetas se alcanzan a ver en esta imagen? No. Yo veo por lo menos 6, pero bueno. Ok. Aquí pueden ver las rosetas. Esa foto está bien bonita. Pueden seguir a Mónica Evans en X. Es una patóloga. Y aquí hay un comparativo de las pseudo-rosetas de Homer Wright. Tienen un centro fibrilar, pero no tienen una luz. Y las de Flexner tienen una luz. Entonces con esto ya es suficiente. ¿Eh? Sí, unas son de una patología y las otras son de otra. Ahí está. No, pero sí. Igual puedes ver en el retinoblastoma unos de Homer Wright, ¿no? Pero son las típicas de las de Flexner. ¿Okay? Y hasta allí le vamos a dejar no hemos terminado la clase, pero hasta allí le vamos a dejar. Ya lo siguiente que era el nefroblastoma, el martes nos lo van a enseñar, o el miércoles. Vamos a aprender mucho. Tengo muchas expectativas de las presentaciones del laboratorio. Muy bien. Entonces ya leímos todo un capítulo del libro de Roberts en menos de... Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente. Solo vamos a empezar con la introducción y luego ya nos vamos. Entonces, muy bien. Vamos a hablar. Este es uno de mis temas favoritos, aunque no lo crean. Es uno de los temas más interesantes que hay en el libro. Enfermedades ambientales y nutricionales. ¿Qué es un entorno ambiental? Todo lo que nos rodea, todo donde nos desenvolvemos. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en el comedor, en el dormitorio. Y es a lo que estamos expuestos físicamente, ¿sí? El aire acondicionado, la luz, el agua, lo que comemos, e inclusive entornos personales, que es el ambiente en el que estamos. A veces hay mucho estrés, a veces los papás te gritan, o el preceptor es bien fastidioso y pasan varias cosas. Entonces todo eso es un entorno ambiental, ¿ok? Y de allí pueden venir varias enfermedades. La gran mayoría pueden ser físicas, o podemos tener enfermedades psicológicas que nos puedan estar afectando, o inclusive enfermedades de origen nutricional si comemos en el comedor. Entonces, hablando de enfermedades ambientales, unas pueden ser causadas por desastres. Y el libro da ejemplos bien bonitos y luego uno se puede investigar y dice, qué horror. Uno de ellos es la contaminación con mercurio. Una muy famosa, en la bahía de Minamata hubo un escape, una fuga de mercurio en el mar. Y ahora tenemos dos problemas. Uno, intoxicación aguda con mercurio. Y entonces empiezan a tener síndromes o síntomas neurológicos y obviamente estos pacientes fallecieron. Fue un desastre bastante importante, pero ahora también a consecuencia pues no podemos comer más de 2 latas de atún a la semana porque podemos adquirir intoxicación crónica por mercurio. Entonces tengan cuidado, muchachos. Mejor consigan sus proteínas del chícharo o del garbanzo. No se contaminó el mar. Contaminó el mar, sí. El problema con el mar es que no hay un sitio donde digas aquí es el mar de Japón y luego ya pasamos al mar. O sea, geográficamente los divides, pero el agua fluye por todos lados. Entonces lo que ustedes avientan al mar está contaminando todo. Acordé un capítulo de Dragon Ball.
pero bueno. Que le preguntan al papá por qué el agua está salada y dice, es que todo el mundo hace pipí en el agua. Está gracioso. Muy bien. Otro desastre que hubo en una fábrica, hubo una fuga de un gas que se llama isocianato de metilo, y entonces obviamente la gente que fue expuesta directamente muere. Pero también indujo mutaciones, y entonces tenemos niños que nacen con problemas neurológicos, con retraso mental, con parálisis, o inclusive microcefalia, como se puede ver en el niño que está en la imagen de la izquierda. ¿Okay? Otro más conocido, porque esto realmente no sé si ustedes habían escuchado, a no ser que hayan leído el libro, casi nunca se dice, ¿verdad? ¿Qué le importan los indios? ¿No? La India ya no se dice India, cambiaron el nombre del país. Ya no se le debe decir India, pero no me acuerdo cómo se llama. Tiene otro nombre, pero bueno. ¿Microcefalia? No, estos no tienen microcefalia, deben de tener algún tipo de parálisis. Sí, no, estos niños que nacen o que tienen algún problema de falta de oxigenación al nacer. Bharat. Gracias. Sí. Pero dice que todavía se traduce en inglés India. No, pues Turquía también se cambió su nombre, porque estaban hartos de que en inglés Turkey es pavo. Pero por ejemplo en portugués, Perú significa pavo también. Es gracioso. Entonces, en Bharat. Muy bien. Otro más conocido porque hicieron una serie, el desastre de Chernobyl. Hubo radiación. La gran mayoría de la gente que fue expuesta directamente a la radiación se murió. ¿Sí? Pero esa radiación también induce mutaciones, entonces a lo largo de los años empezamos a ver la aparición de malformaciones en las personas. ¿Sí? Entonces podemos tener ahí diferentes tipos de afectaciones, ¿ok? Pero pues, a final de cuentas es algo ambiental. Otro más nuevo, hubo un terremoto y luego un tsunami, y resulta que uno de los reactores nucleares de Fukushima se estaba sobrecalentando, hubo fuga de material radioactivo, aunque al inicio las autoridades lo negaron. Hay una historia bien padre de eso porque hay un sobrecalentamiento, va a entrar en masa crítica y puede explotar y vamos a tener un segundo Chernobyl. Entonces necesitamos enfriar los reactores y pues ¿cómo lo hacemos? Porque hay que enfriar directamente, o sea, hay que ir con una manguera y echarlo ahí, pero nos vamos a exponer a mucha radiación. Y entonces, hasta que por fin a los viejitos se les ocurre una idea, pues ya vivimos, estamos viejitos, vamos nosotros, que no vayan los jóvenes. Y entonces retirados que habían trabajado en la planta nuclear fueron a enfriar el reactor, se ofrecieron y sacrificaron sus vidas. Sí, se murieron. ¿Hay miniserie? La miniserie en HBO. Bueno, vean la miniserie entonces. No la he visto, voy a buscarla. Pero bueno. Parece como Putin. Pero ya importa como a ti. ¿Verdad? Muy bien. Vámonos a algo más nuevo. Bueno, este es en Fukushima. Bueno, inicialmente se dijo que no hubo mayor repercusión, pero empiezan a salir artículos donde dicen, curiosamente están apareciendo casos de carcinomas de tiroides en los niños, algo que no es normal. Sí. Entonces, ¿por qué será? Pues por la exposición a la radiación. Entonces, todo lo que pasa nomás por uno querer el avance tecnológico. Muy bien. Este es más nuevo, es del año pasado. Ocurrió en Palestina, Ohio. Sí. Se descarriló un tren, traía varios materiales peligrosos. Entre ellos, uno de los más peligrosos que traía era el cloruro de vinilo. Es un componente muy peligroso para la salud, es carcinogénico y es con lo que se hacen los tubos de PVC. Pero una vez que se hace el policloruro de vinilo, que es el PVC,
ya no es carcinogénico, ya no es peligroso, ya no es reactivo, ya no pasa nada. El problema es cuando no está en tipo polímero, cuando es solo, que es el cloruro de vinilo. Entonces este tren iba transportando eso y otras sustancias que no se hizo un desglose de qué era porque los dueños de la empresa del tren no quisieron dar a conocer. Y dijeron, bueno, chocó, se está fugando todo este material, vamos a prenderle fuego. Y se le prendió fuego. Y luego dicen los químicos que saben de esto que al prenderle fuego hay reacciones químicas, entonces un producto que tenías ahora se transforma en otro más peligroso probablemente. Existe el riesgo de una lluvia química y entonces lo que estaba en un lugar ahora se va al ambiente y se distribuye en zonas más lejanas gracias a... ¿Y sabe por qué pasó eso? Por la avaricia del ser humano. Porque no sé qué lobby político había dicho que había que actualizar los rieles y todo, y otro lobby que no quería gastar en eso, en la administración de Trump, curiosamente dijo que no lo iba a hacer. Y es parte de... Lo otro es que se supone que estos trenes no pueden pasar por lugares donde hay población, porque transportan material peligroso, y se saltaron esa regulación también y transportaron cerca. Ocurrió el accidente y se les dijo a las personas, no pasa nada, no hay problema. En vez de evacuar a todos y salgan, entonces un montón de cosas solo por ganar unos cuantos dólares más. Pues sí, todo lo que cayó en el suelo pasa a los mantos freáticos, aun si no hubieran sido directamente al río, va a haber contaminación del suelo. Entonces yo estoy muy ansioso de ver qué ocurre con esas poblaciones dentro de unos cuantos años. A ver qué pasa. Bueno. ¿Han visto este cuadrito? ¿Se los han explicado? Ok, a mí tampoco, no sé de qué trata. El cuadrito azul nos habla de peligros para la salud, entonces se les da diferentes números. Si se fijan, número 0, el agua es 000, ¿okay? Entonces es un material normal, ¿no? Si le damos número 1 es levemente peligroso, 2 es peligroso, 3 peligro extremo, 4 mortal si se expone una persona a él. El cloruro de vinilo es un nivel 3. Luego el segundo es riesgo de flamabilidad. El 0 pues sería no flamable. El 1 es que se puede prender fuego arriba de los 93 grados. Bueno, el cloruro de vinilo prende fuego a los 25 grados centígrados. O sea, es muy flamable. Y la reactividad pues tiene que ver con su interacción con otras sustancias y si detona o no. Entonces este es número 2, puede tener reacciones violentas si tiene contacto con alguna otra sustancia. El que más nos importaría es el azul, por lo menos para hablar en fines de medicina, que todos los deberíamos de conocer un poquito. Entonces es un producto peligroso para la salud, bastante peligroso. Y tuvimos gente expuesta, bueno, hubo gente expuesta en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Palestina. Qué raro. Palestina, Ohio. Muy bien. Hasta ahí lo vamos a ver. Palestina no vuelve. No, aquí hay problemas ambientales también. Digo, si quieren, no se llama el problema. Pero yo viví en Céntrica y todas las mañanas amanece con un polvito negro las casas y la calle y el carro y todo. Hay una fábrica de vidrio cerca de ahí y hay otras fábricas de acero, y para procesar esas cosas se utilizan muchos productos peligrosos como plomo. Entonces no es un ambiente sano para crecer ahí. ¿Sí? Estaba interesante. Sí, aquí en Nuevo León hay una refinería. No me acuerdo qué ciudad, pero hay una refinería. Cadereyta, ok. Y está bien curioso esto, porque los problemas son políticos. Están ahorita tirándole mucho a la refinería para que la cierren. ¿Sí? Y sí, es una de las principales causas de contaminación en el estado y en la ciudad de Monterrey principalmente. Pero también está la acerera, están las vidrieras, están las que hacen cartón, está todo eso, todas contaminan. Y luego le dicen a la gente, hay que empezar, el hoy no circula y hay que regular los carros.
lo que menos contamina son los carros, aunque no parezcan. Lo único que hay que hacer son regulaciones a las empresas para que no contaminen. Se pueden poner filtros. Yo estuve en, ¿cómo se llama? Edmonton. Y en Edmonton hay una refinería en la ciudad. Y no es el cielo contaminado porque está obligado a tener filtros para que no haya emisiones. Entonces, en vez de cerrar la refinería y las demás fábricas, debería haber regulaciones para que no contaminen. Pero eso le costaría a las fábricas y el dinero siempre manda. Tristemente. Ni modo.